A lo largo del curso de salud sexual y reproductiva hemos venido hablando ciertos tópicos relacionados justamente con la salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres. Hemos hablado de aborto inseguro, de embarazo no deseado, de embarazo en la adolescente. Infortunadamente, estos problemas terminan en un camino común que tiene que ver con la mortalidad materna. Mortalidad materna que es un problema en el cual tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos para reducirla sustancialmente y llevarla lo más cercano posible a cero, que debería ser la cifra que deberíamos tener. De ese tema justamente vamos a hablar a continuación. Vamos a tocar los siguientes tópicos, vamos a hablar del alcance del problema, definiciones y clasificaciones que son básicas para comprender la situación. Vamos a hablar de las causas de muerte materna y cuál ha sido la evolución de los países en el logro del objetivo número 5 de desarrollo del milenio. Vamos a hablar también del modelo de las 3 demoras y de cuáles son las estrategias que se pueden implementar para reducir la mortalidad materna. Cada día mueren 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. Para el año 2013 murieron 289.000 mujeres. Esta cifra alarmantemente alta, sin embargo, refleja una reducción. Vemos que para el año 1990 el número de muertes estuvo alrededor de los 523.000. La mayor parte de estas muertes es evitable y este es uno de los conceptos más importantes que tenemos que tener presentes porque podemos definitivamente reducir esas cifras. 99% de la mortalidad materna corresponde a países en desarrollo. Solamente el 1% de las muertes maternas ocurre en las áreas más desarrolladas. Dentro de un mismo país es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. Y las adolescentes, en comparación con las mujeres adultas, tienen mayor riesgo de presentar complicaciones y muerte relacionadas con el embarazo, entendiendo embarazo como un continuo, embarazo, parto y puerperio. Revisamos entonces en este mapa cuáles son las razones de mortalidad materna para el año 2013. Estas son cifras del Banco Mundial y nos damos cuenta cómo las tasas más altas de muerte materna se concentran en las áreas en desarrollo, fundamentalmente en el África subsahariana, en algunas regiones de Asia y en un porcentaje menor en América Latina. Estos datos del Banco Mundial nos permiten establecer cuáles son las regiones con mayor y menor razón de muerte materna. Para el año 2008 habían alrededor de 14 países que tenían razones de muerte materna por encima de 1.000 por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, en función de esa reducción de la que habíamos hablado previamente, para el año 2013 estos son los países con los niveles más altos. Sierra Leona, Chad, República Centroafricana, Burundi y la República Democrática del Congo, con cifras que van entre 730 y 1.100 por 100.000 nacidos vivos. En el otro extremo tenemos a Belarus, Israel, Polonia, Italia y España, que son los 5 países que exhiben una razón de muerte materna más baja, entre 1 y 4 por 100.000 nacidos vivos para el año 2013. En nuestra Latinoamérica, pues también hay tasas y razones que son variables. Las más altas, Haití con 380 y Bolivia con 200, y las más bajas, Uruguay, Puerto Rico y Chile, entre 14 y 22 por 100.000 nacidos vivos. A manera de resumen, es importante entonces señalar que el riesgo de morir por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en regiones en desarrollo es de 1 en 75, mientras que en las regiones desarrolladas el riesgo es de 1 en 7.300. Esto muestra diferencias importantísimas que sugieren la posibilidad que tenemos de reducir esas razones de muerte materna aplicando medidas y programas sociales que nos permitan atacar el problema.
La mortalidad materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo. Y esto es independiente de la duración y del sitio del embarazo. Esa muerte materna es debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo o por su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales. La mortalidad materna tardía es la muerte de una mujer entre los 42 días, pero antes de un año de la terminación del embarazo. Obviamente por las mismas causas obstétricas, bien sean directas o indirectas. Los indicadores para medir mortalidad materna son básicamente dos: la razón anual de muerte materna y la tasa anual de muerte materna. La tasa anual relaciona el número de muertes maternas con el número de mujeres en edad reproductiva. La razón relaciona el número de muertes maternas con el número de nacidos vivos, y este número de nacidos vivos viene siendo una expresión de las mujeres que están embarazadas. La muerte materna entonces se clasifica en obstétrica y no clasificable. La muerte materna obstétrica a su vez se clasifica en directa e indirecta. Consideramos una muerte materna obstétrica como directa cuando resulta de complicaciones del embarazo, parto y puerperio, intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto o cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Quiere decir que la muerte obstétrica directa se relaciona con problemas que son inherentes al embarazo mismo. La muerte materna obstétrica indirecta, por el contrario, se refiere a aquella que resulta de una enfermedad existente antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el embarazo y se agrava por los efectos fisiológicos del mismo. Existen numerosas causas de mortalidad materna. Alrededor del 80% son producidas por causas directas, y entre ellas las 4 más frecuentes son las hemorragias, las infecciones, los trastornos hipertensivos del embarazo y el parto obstruido. Los abortos inseguros representan el 13% de todas las causas de mortalidad materna. Y las causas indirectas, que representan el 20%, se refieren a aquellos procesos infecciosos como el paludismo, VIH-Sida, y también a las enfermedades cardiovasculares, entre otras patologías. La muerte materna no clasificable se refiere a aquellas que ocurren durante el embarazo, pero que no están relacionadas con el mismo. Son causas accidentales o incidentales. Por ejemplo, una mujer embarazada que tiene un accidente de tránsito y fallece como consecuencia del mismo. Finalmente, el concepto de muerte materna obstétrica evitable se refiere a todas aquellas en las cuales se pudo prevenir la aplicación mediante la aplicación de la tecnología disponible, mejorando la calidad de la atención y el patrón de uso de los servicios. El concepto adecuado realmente debería ser muerte materna obstétrica de causa evitable, porque la muerte realmente no es evitable, lo que es evitable son las causas que lo producen. Bueno, han habido numerosos intentos por tratar de reducir las cifras de mortalidad materna, conferencias, reuniones, acuerdos internacionales, y en el año 2000 se firmaron los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la Organización de Naciones Unidas. Dentro de estos objetivos, el 5º objetivo del desarrollo del milenio se refiere a la mejora de la salud materna. Este objetivo tiene a su vez 2 indicadores fundamentales. El primero consiste en reducir entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad materna en 3/4 partes, 75%. El otro indicador es lograr para 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. La Organización de Naciones Unidas hace seguimiento a los países para evaluar la posibilidad de lograr esas metas, y en el año 2013 elaboró su último informe disponible hasta los momentos. Las conclusiones fundamentales dicen que la mayoría de las muertes maternas continúan siendo prevenibles
y que en los últimos 20 años ha habido una reducción de la tasa materna de alrededor de un 47%, lejos realmente del 75% esperado. Sin embargo, hemos notado una aceleración en la reducción de esas tasas. Lograr la meta de reducirla en el 75% exigirá acciones urgentes y mayor respaldo político para las mujeres y los niños. En estas gráficas podemos observar cuál ha sido la evolución de la razón de la muerte materna en 3 periodos. En el año 1990, las barras rosadas; en el año 2000, las barras moradas, y la barra azul representa la razón de mortalidad materna para el año 2010. Tenemos señalada con esta barrita blanca a mitad de cada uno de los grupos de barras cuál sería la razón de muerte materna que esperaríamos tener para cumplir con el 5º objetivo del milenio. Observamos que en todas las regiones en desarrollo, en todo el mundo y también en América Latina, ha habido una reducción de la mortalidad a través del tiempo, pero estamos en todas las regiones definitivamente lejos de lograr esa meta tan ansiada de reducción del 75%. Todo esto, si tomamos en cuenta, esta evaluación se hizo en el año 2013, pero ya hoy en día estamos completando prácticamente el 3er trimestre del año 2015. O sea, nos quedan apenas 3 trimestres para lograr llegar a esos números. Entre los indicadores importantes para valorar la mortalidad materna está el control prenatal. El control prenatal, obviamente, en mujeres en edad reproductiva. Y hemos observado que en América Latina el porcentaje de muerte materna que tenemos, de mujeres que acuden a un control prenatal adecuado, es cercano al 90%. Vemos que el promedio para todas las regiones en desarrollo recién supera levemente al 50 por 100 mujeres en edad reproductiva. En relación a la planificación familiar y las necesidades insatisfechas de la misma, pues hemos observado una reducción también de esas necesidades insatisfechas. En América Latina la proporción es de 10% y esta es similar a la que encontramos en las regiones desarrolladas. Hablamos también del embarazo en la adolescente. Vemos cómo América Latina, infortunadamente, está a la cabeza en estas cifras, con una reducción muy leve. Entre el año 1990 y el año 2010, la reducción apenas de entre 92 y 80 por 1000 mujeres en edad entre 15 y 19 años. En el año 2008 se hizo una evaluación de la mortalidad materna en la región bolivariana y observamos tasas que van entre 59 y 230 por 100.000 nacidos vivos, y las causas siguen siendo las mismas: hemorragias, hipertensión inducida por el embarazo y sepsis. Se comparten los 3 primeros lugares en diferente orden en los 5 países de la región bolivariana. En Venezuela observamos un descenso marcado entre los años 1940 y 1983. Sin embargo, a partir de allí no hemos logrado descender más las cifras y se mantiene una meseta. Esto cuando evaluamos por quinquenio, porque cuando vemos la distribución por año nos damos cuenta que han habido oscilaciones entre un 51 por 100.000 nacidos vivos en el año 98 hasta el 73 por 100.000, que es la razón más alta que hemos tenido y que corresponde al año 2009. Evaluamos cuáles son los factores de riesgo que condicionan la muerte materna. La condición de riesgo es algo que es inherente a cada mujer y que tiene que ver con aspectos tales como su edad, sus antecedentes y la presencia de alguna patología previa durante el embarazo. Sin embargo, más importante aún que esas condiciones de riesgo biológico está la vulnerabilidad, que es la condición que se genera por ausencia de factores sanitarios protectores y tienen que ver con factores geográficos, socioeconómicos, culturales, educativos y sanitarios.
Por ejemplo, la vivienda en sitios alejados, la ausencia, por ejemplo, de una vivienda adecuada o de condiciones sanitarias adecuadas en la vivienda, la falta de apoyo familiar o la falta de una pareja que brinde apoyo durante el embarazo, son elementos que se consideran dentro de esos criterios de vulnerabilidad. Todas esas condiciones se reúnen y forman una cadena de cosas, una cadena de situaciones que terminan necesariamente en la muerte materna. Se constituyen en lo que llamamos las demoras fatales. Esas demoras fatales han sido evaluadas por Tadeusz y Mein y publicadas en el año 1994. Desde entonces se aplican en la evaluación de la muerte materna. Significa, bueno, hay 3 niveles de demoras. La primera, la demora en decidir buscar atención. La segunda es la demora para identificar y acceder a un servicio de salud. Y la tercera, la demora en obtener el tratamiento adecuado y oportuno. Decidir buscar atención es el primer paso. La mujer tiene que decidir, que darse cuenta de que tiene un problema y que tiene que consultar. Eso depende obviamente de su capacidad y de la capacidad de su entorno para reconocer la presencia de esa complicación. Depende obviamente de la información que ella tenga, de la información que tengan sus familiares y la comunidad, que juega un papel importantísimo en esta decisión de buscar atención. Depende también de la distancia que exista al centro de salud en donde va a buscar la atención y de la posibilidad de transporte y del costo del mismo. La segunda demora se relaciona con la identificación del centro al que va a acudir y la posibilidad de acceder al mismo. Y eso depende en gran medida pues, de la distancia al centro, de la disponibilidad y costo del transporte para lograr el acceso al servicio. Finalmente, la tercera demora, que es aquella que se produce cuando no se logra obtener el tratamiento adecuado y oportuno una vez que la mujer llega al centro hospitalario. Depende de la disponibilidad de personal capacitado, la disponibilidad de suministros e insumos y la infraestructura y las condiciones de la instalación a la que la mujer acude. Como vemos, gran parte de estas demoras podrían reducirse sustancialmente instaurando medidas educativas que enseñaran a la mujer a reconocer los síntomas, que enseñaran a la mujer cuáles son los centros donde hay que consultar, cuáles son los centros que disponen de cuidados obstétricos para evitar el recorrido eterno que se hace en nuestros centros, en lo que llamamos el ruleteo y las referencias constantes entre un centro y otro hasta que la mujer finalmente llega al centro donde le van a prestar la ayuda y con frecuencia es tarde ya para eso. Las bases para la reducción de la mortalidad materna son las siguientes. El acceso a la atención prenatal. Tenemos que garantizar el acceso a la atención prenatal durante el parto y en las primeras semanas tras el parto. Además, buscar la manera de reducir la tasa de embarazos no deseados y de embarazo en adolescentes. Esto tiene que ver fundamentalmente con lograr el acceso a la contracepción. También es importante el acceso a servicios de abortos seguros en aquellos países donde la legislación lo permita. Y cuando la legislación no lo permite, garantizar el acceso a una atención de calidad tras el aborto. Para concluir, después de revisar todos estos conceptos, pues es importante que quede claro, a pesar de que se han hecho esfuerzos y se ha logrado reducir parcialmente, continúa siendo inaceptablemente alta, que la mayor parte de las muertes maternas son prevenibles, que la distribución geográfica es desigual y refleja inequidades en el acceso a los servicios de salud. Para el año 2013 se observó una reducción de la razón de muerte materna del orden del 47%, y esta reducción es insuficiente para alcanzar la meta de 75% para el año 2015. El modelo de las 3 demoras permite evaluar la muerte materna desde un punto de vista más amplio que la pura evaluación de la causa médica de la muerte, permitiendo el establecimiento de estrategias preventivas más acordes a la realidad. Finalmente, un mayor acceso a la atención médica desde antes del embarazo
La contracepción durante el mismo y hasta el puerperio contribuirá a reducir la muerte materna.